Buenas tardes. Acá seguimos con nuestro bloque internacional del día de hoy. Adrián Salvucci, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Enrique Romero? Sigue siendo miércoles 5 de abril del 2017. Y a mí me sigue costando hacer esto con la garganta. Bueno, quedé así después del último Cabildo Abierto. Le recomendamos a toda nuestra audiencia internacional que vean el bloque nacional, donde les contamos todo lo que estamos haciendo acá en la Argentina. Ya hemos oficializado nuestro partido político, Partido Segunda República. Contales un poco, Adrián. Ya hemos iniciado en la Cámara Nacional Electoral de la República Argentina la inscripción del Partido Segunda República. Estamos cumpliendo con todos los pasos que marca la ley argentina. Ya estamos empezando a trabajar y en breve vamos a convocar a nuevos cabildos abiertos en la República Argentina, en las principales jurisdicciones: Buenos Aires, Capital Federal, Provincia de Santa Fe, Provincia de Córdoba, Provincia de Entre Ríos, Tucumán, etcétera, para empezar a reunir las adhesiones, las firmas oficiales, para constituir ese partido, para disputar el poder aquí en la República Argentina. Vamos avanzando sin prisa y sin pausa, lo vamos haciendo en forma sólida, en forma consistente y en forma coherente, y también ya estamos empezando. Todavía quizás es un poquito prematuro, pero a proponer la idea, y la dejamos acá en este bloque internacional, de por qué no ir armando proyectos Segunda República en Chile, en Colombia, en Uruguay, en Brasil, en Perú, en México, en todas las naciones de Iberoamérica, porque la propuesta nuestra es de un auténtico nacionalismo iberoamericano, sabiendo que o estamos todos juntos, trabajando todos juntos en este terriblemente peligroso mundo para poder sobrevivir, o separados nos caemos cada uno por la suya. Si hay un país que hoy más que nunca va a necesitar de sus hijos de Hispanoamérica, ese país es España. Sí, sí. Yo recuerdo 1982, Inglaterra estaba atravesando una crisis económica total, el laborismo estaba en total decadencia, Margaret Thatcher estaba a punto de subirse a un helicóptero por el techo del Palacio de Buckingham, ¿será? Sí, no, por el número 10 de Downing Street. Sí, Ajá. Su partido tenía unos niveles de desempleo enormes a fines de 1981. La Armada Real Británica estaba siendo cuestionada dentro de lo que son la estrategia, lo que era la estrategia militar de la OTAN. Habían dicho que ya no era necesario tener una flota de superficie para la Armada Británica, que con los submarinos era suficiente. Entonces hubo muchos intereses que se coadyuvaron para decir: necesitamos una buena guerra para demostrarle al pueblo británico, a nuestros aliados y al mundo entero que Gran Bretaña necesita tener una flota poderosa de superficie, necesita tener unas fuerzas armadas enormes y que su espíritu imperial sigue intacto. Es así. Esta era la situación en 1982 con Margaret Thatcher. Y hoy sigue siendo lo mismo con Margaret May. Sí, podemos decir, claro, Teresa Thatcher o Margaret May, ¿no? A ver Sí, cuál de Teresa las dos es. Thatcher. Mira, ámbito te pongo. Inglaterra amenazó a España con guerra como Malvinas por Gibraltar. Poco espacio dedicaron los diarios británicos a recordar el conflicto bélico de 1982. Por el contrario, hicieron énfasis en otro enfrentamiento. Bueno, acá agitar vientos de guerra en esta época es jodido, che. Te pongo un montón de medios, uno atrás del otro. El Mundo, de España. Ex líder conservador Michael Howard asegura que May irá a la guerra para defender a Gibraltar. Mierda, che, están hablando de ir a la guerra los ingleses con España. Sí, ya que hablamos de Inglaterra, una frase muy coloquial: what the fuck, Sí, ¿qué carajo está pasando? pero esto es como en el siglo XVIII. ABC, el diario ABC. Un ex líder Tory lanza una amenaza de guerra sobre Gibraltar. Pide que May actúe en el Peñol como lo hizo Thatcher en las Malvinas hace exactamente 35 años. Los ingleses sí recordaron los 35 años de Malvinas. Por supuesto. Acá los globoludos se fueron a hacer una marcha para apoyar al gobierno del globo amarillo. De Macri no hubo ni una sola palabra recordando a nuestros héroes caídos en Malvinas en 1982, luchando contra Inglaterra. Mirá Clarín. Michael Howard. May no dudaría en ir a la guerra con España como lo hizo Thatcher por Malvinas.
¿Me permitís leer algo de ese artículo? Sí. De que dice así textualmente: hace 35 años, dijo este señor Michael Howard, que es el expresidente del Partido Conservador, el partido de Margaret Thatcher en 1982, el partido de Theresa May en el 2017, dijo Michael Howard: hace 35 años otra primer ministra mujer envió una fuerza especial al otro lado del mundo para proteger a otro grupo pequeño de ciudadanos británicos contra otro país de habla hispana. Y estoy absolutamente seguro de que nuestra actual primer ministra mostraría la misma resolución en relación a Gibraltar de lo que hizo su predecesora Margaret Thatcher. Acá la BBC, mirá la BBC que dice, Brexit y Gibraltar. May se ríe de estas voces que andan hablando de guerra con España. Claro, acá hay que entender que esto se está metiendo en un mega paquete cuyo puntapié inicial formal lo dio la actual primera ministra Theresa May el 29 de marzo, cuando, según el artículo 50 del tratado que gobierna la Unión Europea, dijo: queremos salirnos de la Unión Europea. Pero acá, esto lo hemos dicho antes, lo volvemos a repetir ahora y tiene mucha importancia para los hermanos de España, y es que al salirse de una forma muy inteligente, debo decir, el Reino Unido de Gran Bretaña de la Unión Europea, que está en pleno colapso, revierte a su tradición imperial centenaria, son 500 años de experiencia imperial, con lo cual de repente cobra enorme importancia aquellos puntos de apoyo que tiene la Mancomunidad de Naciones y en sus distintas colonias. Retoma una enorme importancia Canadá, retoma enorme importancia Australia y Nueva Zelanda, retoma importancia geopolítica, militar y geoestratégica la isla de Ascensión, las Islas Malvinas, la Antártida, Diego García y Gibraltar, que desde hace milenios es la llave que permite o no el acceso al mar Mediterráneo. Con lo cual, aunque suena como bravuconadas, de la misma forma, y es verdad, que Gran Bretaña fue a la guerra contra mi país, la República Argentina, por las Islas Malvinas, y lo entiendo porque es una llave clave hacia la Antártida, hacia el Atlántico Sur y hacia la Patagonia Argentina, también es atendible que Theresa May, ¿por qué no?, podría llegar a arriesgar incluso un conflicto bélico con España por Gibraltar, y también sería una forma de presionar a la Unión Europea en un momento que está negociando términos muy difíciles, y estos 2 años de negociación que se abrieron el 29 de marzo para que Gran Bretaña se salga de la Unión Europea van a ser muy duros para Gran Bretaña, pero con una Europa crecientemente débil. Otro más, mirá, esto lo publica RT. Podríamos paralizarla. Acá ya un almirante británico habla y le hace una escalofriante amenaza a España. Ella no es o un parlamentario o un líder político, sino que es directamente un almirante, obviamente, quien tiene a cargo la flota, que es el orgullo del imperio. El imperio se sustenta sobre el orgullo de esa flota. Las tensiones sobre el futuro territorio británico ultramar han aumentado después de que la Unión Europea diera al gobierno español poder de veto sobre su estatus tras el Brexit. Y es lo del artículo 50 que vos mencionabas. Pero acá otra más, de Telegraph. De Telegraph dice que un almirante dijo que la Armada Real Británica hoy está mucho más débil de lo que era durante la Guerra de Malvinas. O sea, están llamando al rearme militar, ¿Qué paralelo, al rearme naval. ¿Qué paralelo? Porque el vicealmirante Chris Parry, que dijo esto, que fue el director de capacidad operacional en el Ministerio de Defensa, no es poca cosa, llamó al gobierno para que invierta adecuadamente en la capacidad militar británica si quiere hablar fuerte respecto de Gibraltar. Hermanos españoles, por favor, recapaciten, dense cuenta que los líderes corruptos que tienen ustedes, que son más o menos igual de corruptos como los que tiene Argentina, Brasil, Colombia, México, los líderes corruptos de ustedes los metieron en la Unión Europea, trayéndoles todo tipo de problemas y con un factor realmente
de insulto hacia la altiva historia y antecedentes y pasado de España, que es que ustedes son, lamentablemente en lo geopolítico, un apéndice de Gran Bretaña. Libérense, no miren hacia ese imperio corrupto, perverso y totalmente contra natura en todo el sentido de la palabra. Miren hacia América. El futuro de España, el futuro de Portugal incluso, está en América. Más The Economist, no podíamos dejarla de lado, The Economist en este paneo que tiene que ver con los vientos de guerra que soplan desde las Islas Británicas. La parábola de Gibraltar y Gran Bretaña. Gibraltar podría ser la prueba de la relación de Gran Bretaña con España durante las próximas negociaciones por el Brexit. Esto decía el oráculo, el guionista. Otra más, RT. El líder de Gibraltar afirma, o sea, ¿qué sería el líder de Gibraltar? El gobernador general. Sí, es un gobernador, sí, pero es un payaso de ocupación. Es como el gobernador de las Islas Malvinas, que venía con mismo. sus plumas, ¿te acordás? Sí, sí, debe tener un disfraz de payaso igual, obviamente, como todos los ingleses. Plumas en otra parte de la anatomía, sí, pero plumas en fin. El líder de Gibraltar afirma que el presidente del Consejo Europeo actúa como un marido cornudo. El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, denuncia que la Unión Europea permite a España comportarse como un matón. Buah. A ver, ¿quién es el matón acá? ¿Quién es el matón? El almirantazgo británico con su famoso paper de 1711, que también describe don Julio González la historia de este paper, que se titulaba Una propuesta para humillar a España, y que consistía casualmente en dividir toda la América española a través de las logias masónicas en 30 republiquetas. ¿En qué año fue eso? 1711. Y Gibraltar la tomaron en 1713, dos años después, en el Tratado de Utrecht. Hoy esas republiquetas bananeras, divididas por las logias masónicas, nos llamamos Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Venezuela, Colombia. Así es, y es lo que estamos buscando. La propuesta concreta del proyecto Segunda República es una unión iberoamericana armónica, progresiva, centrada no en lo económico, sino en lo político y lo geopolítica, para de manera mancomunada poder ser uno de los polos en el venidero, y ya está casi aquí, mundo multipolar, para que podamos hablar de igual a igual con los otros polos que están justificadamente fuertes y defienden sus intereses. Estados Unidos y sus aliados, Rusia y sus aliados, China y otros. Tenemos en claro que Hispanoamérica, a nivel cantidad de población del planeta que habla una lengua, somos la segunda. La primera lengua que se habla en España, en el mundo, es la lengua china. La segunda lengua que se habla en el mundo no es el inglés como todos los globoludos creerían, no, es el español. Habló de lenguas nativas. Es el español. La tercera es recién el inglés. Entonces, el poder que tendríamos como mancomunidad hispanoamericana si nos aliáramos, en lugar de los españoles estar creyéndose que son superiores y que nosotros somos los sudacas. Nosotros los argentinos pensando que nosotros somos europeos, estamos acá nomás de casualidad, pero en realidad somos europeos. Macri es un rey, claro, que va a España y va a Holanda Macri a codarse con los reyes. Macri que se cree que pertenece a la nobleza europea. Y los mexicanos, con todos los problemas que tienen encima, que les quieren construir un muro y tirarlos del otro lado, ¿qué diferente sería si estuviéramos todos juntos? Recapaciten lo siguiente, lo que acaba de decir Enrique es muy verdad. El inglés es la lengua franca, pero para determinado nivel profesional, determinado nivel cultural, determinado nivel económico incluso. Pero vamos a ser honestos, en la Unión Europea, donde la lengua franca, el idioma en común es el inglés de un nivel para arriba. Un basurero de Berlín, que solo habla alemán, no se puede enterar con un basurero de París, que solo habla francés, y con un basurero de Madrid, que solo habla español. Sin embargo, en Iberoamérica,
Este programa, lo que yo estoy diciendo ahora, lo está entendiendo un basurero de Bogotá, lo está entendiendo un vendedor de un kiosco de diarios en México, y lo estamos entendiendo entre todos. Porque y un CEO de Madrid. Y un CEO de Madrid, y un CEO de Argentina, Chile, Colombia y cualquier otro país que usted quiera, hispanoparlante. Es más, no solamente en todo Iberoamérica, sino que dentro de los Estados Unidos de Norteamérica hay 70 millones de estadounidenses cuyo primer idioma es el idioma castellano. Con lo cual, recapacite, piense el enorme poder, no solo cultural, sino de acción psicológica que tenemos si podemos unificarnos para tener un mensaje en común, expresando un conjunto de metas en común, desafiando o defendiéndonos al menos en contra de enemigos en común que tiene Iberoamérica. No hay ninguna región en el planeta que tiene el poder potencial que tiene Centro y Sudamérica junto con España y Portugal, porque en definitiva Portugal, lo digo por Brasil, que es una variante del idioma castellano. Llega el momento de la unión y por eso Gran Bretaña y Estados Unidos han hecho lo imposible a lo largo de siglos. Y vos diste el ejemplo con esa estrategia británica que se inició en 1711, han hecho lo imposible para dividir e imperar, dividir e imperar. No seamos tan tontos de seguir dejando y permitiendo que nos dividan. Acá el mundo de España, de vuelta. De vuelta a esta cuestión de creerse que la Unión Europea los va a salvar a los españoles. Europa condiciona cualquier pacto sobre Gibraltar al visto bueno de España. Yo te digo la verdad, español, querido, gallego querido, como le decimos acá en la Argentina a todos los españoles. Esto viene porque la gran mayoría de la inmigración española que llegó a principios del siglo XX a Argentina venía de Galicia. Entonces, amistosamente a todos los españoles en Argentina se le dice gallego. Gallego querido, si vos pensás que la Unión Europea te va a ayudar cuando las papas quemen con los ingleses, estás equivocadísimo. Es la misma ayuda que ustedes han recibido cuando tienen problemas económicos del Banco Central Europeo con la sede en Frankfurt, que en definitiva lo único que le interesa básicamente son los intereses alemanes y poco y nada le interesa si las medidas adoptadas en monetización de Frankfurt, desde Frankfurt le conviene sea España, sea Chipre, sea Grecia, sea Italia. Es más, miren a Grecia, miren a Chipre. Ese es el futuro de ustedes, Y mirá hasta qué punto están re piruchos los ingleses, pero piraron mal. Algún problema interno muy grave deben estar teniendo con esto del Brexit, porque están sacando a la luz cosas que jamás se hubieran imaginado. Acá, RT te pongo, esta vez del 4 de abril, Brexit extremo. Reino Unido planeó hacer estallar el Eurotúnel con bombas nucleares. La principal preocupación para las autoridades británicas había sido el costo que suponía utilizar este método para demoler el túnel y mantener el plan en secreto para los franceses. ¿Te imaginas una explosión atómica dentro del Eurotúnel? Es como dos cañones que salen disparados, uno para Inglaterra y otro para Francia, de metralla nuclear. Bueno, dicen que en definitiva no lo podrían demoler, lo dice ese artículo, con cargas comunes, porque justamente como es un túnel, la onda expansiva saldría hacia Francia y hacia Inglaterra, pero con un buen artefacto nuclear no hay más Eurotúnel. Está bien, los ingleses son, como todo pueblo insular, aislacionista, pero esto ya creo que está hablando de una suerte de paranoia intelectual o una paranoia psíquica de sus clases dirigentes. Algo jodido está pasando, no nos estamos enterando. A mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, Trump ya es presidente de hace ¿cuánto? Más de 3 meses y no hizo nada, no pasó nada. Algo está pasando, no nos estamos enterando. Y esta nota de Infobae a mí me llama un poco la atención. Mira, ¿qué pasaría si estallara una bomba nuclear de grupos terroristas? Un estudio de la Fundación NPC Global advierte que habría 23.000 muertos y más de 57.000 heridos y que la economía mundial se resentiría. Analizan el hipotético impacto social y militar. ¿No será que están pensando en el reseteo del sistema financiero? Bandera falsa. Y para hacer eso necesitan una bandera falsa. Urgente bandera falsa, sí señor. Sí, porque todos los problemas del mundo son financieros, no son económicos siquiera, son financieros.
Y ahí está el error de la mayoría de nuestros gobiernos, incluido el argentino, que cree que lo que hay que hacer es resolver el problema financiero, cuando justamente el problema financiero es el talón de Aquiles de ellos. Dejémoslos que caigan. Lo que cada una de nuestras naciones tiene que hacer en toda América y también España y Portugal es volver a poner a nuestras economías de pie. Lo único que vale es la economía real del trabajo, la producción, los bienes, los servicios, las cosas que hacemos con las manos, que hacen crecer la economía y que aportan algo positivo a la comunidad, a la economía real. Lo financiero son todos los numeritos de estos delincuentes, estos parásitos, buitres, usureros y vampiros que viven del trabajo ajeno. Lo que tenemos que hacer es, en realidad la bomba nuclear no hay que ponerlo en el túnel del Eurotúnel. La bomba nuclear hay que ponerlo, llegado el caso, en la City londinense y en Wall Street. Y ya que hablamos de atentados, de terribles atentados, y nos están corriendo con este fantasma, hubo un atentado esta semana. Mira, el robot pescador, te pongo, me critican por citar esta fuente, pero la verdad que me gusta porque hace resúmenes de un montón de otras fuentes que llegan a conclusiones interesantes. Y la cita. Claro, y abajo te ponen todas las citas, es interesante. Pero bueno, te hablan del grave atentado en San Petersburgo durante la visita de Putin a su ciudad. Esto no lo señalaban los medios tradicionales, que era durante una visita de Putin y que San Petersburgo es la ciudad de Putin. Llama la atención, pero la conclusión a la que llega el robot pescador es que puede tratarse de un atentado de falsa bandera perpetrado por el propio gobierno ruso. Yo no descarto nada a esta altura, me parece descabellada esta teoría, pero dejar de analizarla me parece torpe, ¿no? Hay que tomarla en cuenta también. Pero si seguimos, Clarín, por ejemplo, ¿cómo titulaba esto? Atentado en Rusia, vuelven a cerrar el metro en San Petersburgo y ya son 14 los muertos. Hubo 14 muertos en este atentado de San Petersburgo. En los diarios ocupaban pedacitos chiquititos. Y son rusos, Enrique. Hay otra de Clarín. Atentado en Rusia. El autor del ataque sería un terrorista suicida de Kirguistán, de 23 años. Musulmán, sí. Sí, como siempre. Pero no es ISIS esta vez, no te dicen fue ISIS, fue ISIS. Y no, porque esto es en Moscú. No en Moscú, digo en San Petersburgo, en Rusia. Si hubiera sido en Londres, en Bruselas, en París. Estaríamos todos rasgando nuestras Claro, vestiduras. ahí sí, era ISIS. Ahí inmediatamente, pero si no es en esos países y en Rusia, no, ISIS no. Perdón, porque en Londres, en Berlín, en Niza pueden manejar toda la información y las declaraciones e investigaciones de la policía para generar de que fue ISIS. En San Petersburgo no pueden. Claro, pero RT también te lo titulaba así, ¿eh? El presunto autor del atentado de San Petersburgo es un ciudadano ruso de ascendencia kirguisa. Ahora, me gustaría comentar algo que dijo el canciller de Rusia, que creo que es válido como concepto para cada vez que vemos estos atentados. Dice, es inaceptable tratar de buscar una conexión entre el origen de la persona y sus creencias religiosas. El terrorismo es un crimen contra toda la humanidad, contra todas las religiones, y no hay religión alguna de las grandes religiones que promueve el terrorismo. Pero ¿sabes qué es lo que más a mí me llamó la atención? No me llamó la atención, me dolió por la estupidez de la raza humana. Los globoludos no son solamente en la Argentina los que apoyan a Macri, globoludos hay en todo el mundo. Son una raza global, ¿no? Sí, está lleno de globoludos. Pone la nota de RT que sigue. Solo en los casos excepcionales, los monumentos de Europa sin la bandera rusa tras el atentado. A ver, cuando fue lo de Charlie Hebdo, ¿murieron cuántos? 6, 7. Sí. Cuando fue eso del supermercado Kosher, 2, 3 eran. Sí. Lo de Bruselas, 3, 4. Je suis Charlie. Sí. Todas las redes sociales, todos los globoludos poniendo la banderita francesa, la banderita belga, todos los globoludos llenos, todas las redes sociales con la banderita. Acá murieron 14 en el subte en San Petersburgo. ¿Alguien puso la bandera rusa en su red social? ¿Algún gran monumento, el obelisco acá en Buenos Aires, o la Torre Eiffel, o el Empire State, o cualquier monumento con la bandera rusa en honor a estos muertos, estos 14
que murieron víctimas del terrorismo? Para que se entienda que en realidad es parte de una guerra psicológica. Y cuando mi colega dice globoludos fuera de la Argentina, lo podemos aplicar como una suerte de descriptivo de aquellos que creen en la globalización todavía. Son auténticos globoludos en un sentido ya no nacional, como pasa en la Argentina, sino cósmico, global. Hace poquito estaba leyendo un reciente estudio de una empresa británica en materia de terrorismo y riesgo político, y decía que en el año pasado solo el 3%, escuche bien, solo el 3% de las víctimas de ataques terroristas fueron miembros de los países occidentales, de Europa Occidental o de Estados Unidos. El 97% estuvieron casi todos en Medio Oriente. Pero, subiéndome a lo que acaba de decir Enrique, cuando mueren 300 iraquíes, 400 sirios, 1000 libios, no importa, ya está, una estadística. Y a usted se lo presentan como una mera estadística, o palestinos, por ejemplo. Cuando Israel, con sus bombardeos, parte a los niños palestinos por la mitad, no importa, no turbemos los nervios de la humanidad con eso, porque eso no es importante. Lo que es importante es que, un camión, manejado por un loco, obviamente, mató a X cantidad de personas en Niza, o en Londres, o en Berlín, o lo que fuere. Eso sí, tiene una importancia enorme, y salen los imbéciles, como fue el caso de Charlie Hebdo, que en definitiva los asesinados eran unos perversos absolutamente degenerados en lo que estaban haciendo, y salen todos con el Je suis Charlie, Charlie. Entendámoslo y no seamos también víctimas, eso es muy importante, de la guerra psicológica con la cual hoy se está dominando el planeta entero. Pasemos del otro lado del Atlántico. Guerra, vientos de guerra y por todos lados. Esto de Inglaterra con Gibraltar lo sacaron de la galera. Sí. De la galera sacaron, como de la misma manera que sacaron de la galera la guerra de Malvinas, sí. Van a sacar de la galera una guerra con España por Gibraltar. Flash informativo. Enrique, compartamos con la audiencia que antes de hacer este programa estuvimos hablando fuera de cámara con Enrique y otros colegas, diciendo que hay algo que se está preparando. No sabemos qué es. Si lo supiéramos, más vale que lo diríamos. No tenemos el acceso a la inteligencia y a la información para poderlo saber. Pero hay algún factor que los tiene muy perturbados y que es a corto plazo y que debe estar a punto de explotar y ya no saben cómo contenerlo, que es la razón por la cual seguro que están preparando una guerra disparada por un atentado de bandera falsa, y ahí es donde también van a meter AMIA y DAIA en Argentina, la embajada, los atentados de la AMI y de la embajada, para poder de esa forma tener la excusa para disparar una mega guerra de consecuencias globales, y todas estas otras cosas las van a ir poniendo debajo de la alfombra. Bueno, del otro lado del Atlántico, mira, ¿qué pasa con Trump? Trump todavía no hizo nada. Yo que pensaba que Trump iba a dar vuelta así el mundo en media hora, que mucho se iba a ruido comer y a los nueces, chicos ¿no? crudos. Nada. Un blef resultó Trump. Decíamos que vamos a saber si Trump era bueno el día que lo maten. A esta altura ya que lo maten o no lo maten no pasa nada, es intrascendente. No es necesario. Intrascendente. Pero bueno, se va a juntar Trump con Xi Jinping. Acá lo publica Clarín el 3 de abril. Para China es crucial el encuentro del presidente con Trump en Estados Unidos. Trump lo recibirá a Xi Jinping el jueves en una cumbre de dos superpotencias. Mañana y pasado. Importante esta reunión. Esta reunión resulta que va a ser su residencia, Mar-a-Lago. En un lugar privado de Trump, sí. En un campo de golf propiedad de él. Su casa, sí. No, ni siquiera su resort. Eso. Mirá la revista Time, la influyente revista influyente, mirá cómo hablo. Prestigiosa, la prestigiosa, influyente revista Time. Hasta hay una película con Ben Stiller que habla de la revista Time, ¿no? Time, que titulaba Time, que el presidente Trump va a advertir a China que el tiempo del reloj ya se acabó en el tema Corea del Norte. O sea, le va a decir Trump a Xi Jinping, vamos a la guerra con Corea del Norte. Tal cual. Eso es lo que le va a decir. Y entendámoslo, cuál es el tema que va a hablar, obviamente, detrás de puertas cerradas con Xi Jinping de China, el presidente de China, que lo hemos dicho muchas veces y este es el momento para repetirlo.
Si China es un policía que está parado en una esquina, sin decir nada, muy silencioso, muy tranquilo, Corea del Norte es el perro Doberman que tiene al lado ladrando, ladrando y gruñéndole a todo el mundo. China no tiene ninguna necesidad de gruñir ni amenazar a nadie, para eso tiene Corea del Norte. Y creo que Trump está empezando a entenderlo, o por lo menos se lo han contado ya. Bueno, mirá, RT, como titulaba esto en lugar de Time, si China no resuelve el problema de Corea del Norte, lo haremos nosotros. Eso es lo que le piensa decir Trump en la cara a Xi Jinping. Rambo Trump. Sí, y sabemos que Xi Jinping, China, toda China, es un lugar gobernado desde la City de Londres, y en la City de Londres están planeando atacar Gibraltar. ¡Qué loco todo! Sí, con lo cual, si Trump se toma muy en serio esta actitud belicosa que él está manifestando, va a recibir un llamado de Londres, no de Theresa May, de algún lugar mucho más arriba y mucho más privado, diciéndole: Trump, quédate en el molde, no te metas con China. Sí, o no, dale para adelante. O dale para adelante según las conveniencias del momento. Pero vos fíjate, también RT lo publica esto salió en todos los medios, pero lo tomó RT. Un plan de guerra de Washington y Seúl contra Pyongyang cae en manos de hackers norcoreanos. O casualidad que esto sucede justo ahora. Unos presuntos hackers norcoreanos se hicieron con información confidencial de alto nivel tras acceder a la red interna del Ministerio de Defensa surcoreano en septiembre del año pasado. ¿Y por qué me entero yo de esto ahora, si pasó en septiembre? O sea, el gordito Kim Jong-il, sabe cómo lo van a atacar los norteamericanos desde septiembre del año pasado. Sabe cómo, cuándo, todo, ¿no? Pero bueno. Y bueno, para cerrar esta parte que tiene que ver con el continente norteamericano, déjame pasarte unas últimas notas. Esto es del Washington Post, el influyente, el prestigioso, por favor. El prestigioso, no dejes de usar los adjetivos correspondientes. Washington Post. Henry Kissinger salió a hablar, el reptil también, salió a hablar de su reptil perdido, mi amigo, su reptil que se fue. My friend David Rockefeller, un hombre que sirvió al mundo. Te puedo leer un par de cosas que dice, porque es interesante viniendo de nada más y nada menos que Henry Kissinger. Del influyente Washington Post. Este es un artículo escrito por Henry Kissinger, que lleva la firma de Henry Kissinger. Dice, con respecto a David Rockefeller: nos conocimos hace 60 años como parte de un grupo de estudios del Consejo de Relaciones Exteriores, el Council on Foreign Relations, el famoso CFR, que es una suerte de cerebro de este sistema de globalización. Luego trabajamos mancomunadamente, cada vez más estrechamente, y creamos lo que hoy se conoce como el Grupo Bilderberg, fundado por papá príncipe Bernardo de Holanda, el abuelo del actual rey, con el cual estuvo compartiendo joyas y rituales reales el presidente Macri la semana pasada, y que por supuesto tuvo que renunciar en su momento en los años 70 porque era cometero. Aceptó una coimita de $1.100.000, cosas chiquitas. Una década después, dice Henry Kissinger, David me llamó nuevamente y dijo: junto con otros colegas, Zbigniew Brzezinski y otros más, te proponemos fundar algo un poco más ambicioso que abarque no solamente a Norteamérica y Europa, sino también al lejano Oriente, notablemente Japón y Corea del Sur, y así fundamos todos juntos la Comisión Trilateral, que sigue con fuerza hasta el día de hoy. Y termina diciendo: tomen bien nota todos los países de la región y muy especialmente la República Argentina. Las actividades de David en el mundo político incluían iniciativas como la America Society, la Sociedad de las Américas y el Consejo de las Américas, International House y el Comité sobre Comercio y Negocios para Latinoamérica. Innegablemente está diciendo el propio Kissinger que la American Society es una institución política, y nosotros agregamos que, si uno ve la trayectoria, es la institución que le dijo a Colombia: Colombia, tu presidente va a ser Juan Manuel Santos, y que le dijo a la Argentina: Argentina, ¿querés tener democracia? Sí, no hay ningún problema, pero vas a tener que elegir entre Scioli, Massa y Macri. Y Scioli quedó afuera, ¿y quién ganó? Macri. ¿Y quién va a ser el que van a ir proyectando a partir de ahora? Massa, piénselo. ¿Usted quiere tener un candidato argentino o un candidato de Henry Kissinger y David Rockefeller? Algunos globoludos acá prefieren que el candidato lo mandan del norte.
Esta nota prácticamente es una confesión en donde Es una confesión. relatan Ahí está. todos los hitos Era la palabra de que no me la venía. construcción de este nuevo orden mundial. Sí, señor. ¿No? Globalización naturalmente dirigido ya a nivel cósmico a los globoludos planetarios. Bueno, mientras el influyente y prestigioso Washington Post publicaba esta nota de David del emérito, Sir, de Henry Kissinger. Kissinger. ¿Sabés por qué lo hicieron Sir? La reina lo hizo Sir a Henry Kissinger por los servicios prestados en torno a las Malvinas. Sigamos. Bueno, mientras Washington Post publicaba el influyente y prestigioso Washington Post, el conspirativo y antidemocrático RT publicaba esto otro, ponelo, cómo se desmorona el viejo orden mundial ante nuestros ojos. Y es interesante porque acá te cuentan un montón de hitos que tienen que ver con este desmoronamiento. La OTAN, una organización obsoleta, se preguntan, léanlo porque es largo, ¿no? Pero te van contando hitos que tienen que ver el tema de la OTAN, Europa presa del pánico, la Unión Europea planea crear sus propias armas nucleares. Bueno, ahora que existe esta posibilidad de una guerra entre España e Inglaterra y que Inglaterra vuele el Eurotúnel con un arma nuclear, no sé. Turquía, el gran perturbador de la OTAN, no se esperaban un Turquía como el que tienen hoy cuando decidieron integrarlo a la OTAN. Se le dio vuelta, Alemania y Angela Merkel que le van a dar una patada, te cuentan. Alemania apoyó la desestabilización de Medio Oriente y en África, pero ahora les abre sus fronteras para que entren todos los inmigrantes. Bueno, es larga la nota. Merkel te habla de ¿Viste, Enrique, cuando decimos Merkel, que es un mundo muy peligroso? Sí. Este artículo lo explica muy bien. Te habla también de los movimientos nacionalistas, Francia, Grecia, Portugal, Italia, España, Austria, bueno, todo eso los trata de regímenes chavistas, a todos estos movimientos europeos. Pero bueno, es larga la nota, léanla, pero hablan de cómo se desmorona el nuevo orden mundial. Y la última, que antes de irnos a la pausa, ni la analizamos, nada, te tiro el título y nada más, ponela. Científicos de Estados Unidos rociarán los cielos con partículas reflectantes para enfriar el planeta. El mayor programa de geoingeniería solar hasta la fecha estudiará la viabilidad y los riesgos de alterar el clima de manera deliberada para frenar el calentamiento global. Señoras y señores, con esta noticia lo que están haciendo es blanquear los chemtrails que los vienen realizando de manera cada vez más intensa desde hace por lo menos 15 años. Y ya no lo pueden ocultar y es uno de los factores que idiotiza a poblaciones enteras. Ahora nos lo van a vender como experimento científico. Para contrarrestar el calentamiento global. Claro. Bueno, vámonos a la pausa, usted no se vaya, enseguida volvemos. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado. Acá seguimos con la segunda parte de nuestro bloque internacional del día de hoy. Y bueno, Adrián, esta segunda parte vamos a dedicársela a nuestro continente, Sudamérica. ¿Se viene una primavera latinoamericana? ¿No? Cosas raras están pasando. ¿Te acuerdas cuando se hablaba de la primavera árabe y después de la horrible violencia y destrucción de naciones enteras que vimos, hasta los propios centros de poder y sus multimedios tuvieron vergüenza de volver a hablar de primavera árabe?
Ahora creo que se viene la primavera latinoamericana. Se viene y si no hacemos algo, si no nos juntamos entre nosotros para defendernos, nos van a pasar por arriba. encima. Y con presidentes como Macri o como Temer estamos muertos. Pero, por suerte, hay un país que a esta movida neoliberal le dijo no quiero de esto. Ya lo vi en Argentina, no les está yendo bien, lo estoy viendo en Brasil, no les está yendo bien, no quiero más de lo mismo acá en Ecuador. Clarín titulaba: el oficialista Lenín Moreno se impone en el balotaje en Ecuador. Yo no hubiera votado por un tipo que se llama Lenín, pero bueno, ¿no? Sí, realmente, Sí, pobrecito. pero bueno. Acá Infobae, que titulaba: el oficialista Lenín Moreno celebró la victoria, pero el opositor Guillermo Lasso impugnará los resultados. Como siempre, cuando no le gusta al que pierde, impugna. Somos demócratas siempre y cuando ganemos nosotros. Cuando Sí. gane el otro ya dejo de ser demócrata. Esta nota es interesante. Elecciones en Ecuador. ¿Quién es Lenín Moreno, el rostro conciliador que sucederá a Rafael Correa? Bueno, primero, Lenín Moreno es el sucesor de Correa, obviamente, es la continuación del correísmo. El correísmo que ya lleva, ¿cuánto? 12 años o Sí, más, más o menos. más de 12 en el gobierno en Ecuador. Este señor Lenín es la continuidad. El Correa, que fue un tipo que cuando asumió su presidencia, yo escuchaba en directo su asunción presidencial, la primera, decía que los bancos centrales tenían la culpa de todos los problemas y que él iba a cerrar el Banco Central, cosa que no hizo para nada, y en lugar de recuperar una moneda soberana para Ecuador, con los 12 años que tuvo, jamás lo hizo y siguió manteniendo una moneda foránea, ajena, sobre la cual él no tiene ningún control, y si él no tiene control sobre la moneda, menos control va a tener sobre la economía. O sea, todo lo que le hayan contado a ustedes, hermanos ecuatorianos, del gobierno, de cómo el gobierno maneja la economía, es anata, es cuento. Este Lenín Moreno, con este nombre Lenín, si va a hacer la continuidad de lo que fue Correa, Mantendrá el dólar. mantendrá el dólar. No le veo buen futuro a Ecuador. Ojalá que no. Evidentemente es mejor este Lenín que el otro, Lasso, pero bueno, no sé cómo Pequeña sigue. aclaración, un país no es soberano si no tiene su propia moneda soberana, con lo cual, lamentablemente, a pesar del discurso que va por un carril de soberanía y de defensa del interés ecuatoriano, en última instancia, si en 12 años o los años que lleven el poder el señor Correa no pudo recuperar la moneda ecuatoriana, es porque no tiene voluntad alguna de jamás hacerlo. Mirá cómo titulaba Página 12, Ecuador frena la ola neoliberal de América Latina. Bien por Ecuador, es verdad. Bien por frenar esta ola representada por Macri y Temer. Bien. Y Peña Bachelet Nieto, también. Peña Nieto en México, Bachelet bien, en Chile. y Santos en Sí, sí. Colombia. Kuczynski en Perú. También, sí. Bien, de esos detalles Kuczynski me había olvidado. Pero mira acá que te pone la nota de Página 12. Te dicen, era un banquero Guillermo Lasso, o sea, entre un leninista o un banquero, esas eran las opciones que tenían. Miren qué democracia linda, o un buitre banquero o un tipo que se llama Lenin. Sí. Creo que Pero necesitamos algo nuevo, ¿no? la nota discordante de todo lo que pasó en Ecuador, y esto me prende todas las alarmas a mí, si algo que a mí me gusta es eso, analizar la nota discordante, todo lo que no encaja dentro del cuadro que pintaron, la hilacha, lo que cuelga, y empezar a tirar a donde me lleva. Y esto lo publicó The Guardian. Mira lo que publicaba The Guardian. Hablaba de Guillermo Lasso, el candidato Guillermo Lasso, prometió echar a Julian Assange de la embajada ecuatoriana en Londres si llegaba a la presidencia. Donde está refugiado desde hace Donde años. está refugiado. O sea, si ganaba Lasso, este señor, que está en Londres, olvidémonos que es la embajada de Ecuador, está en Londres el tipo, que estaba en Londres, en la embajada ecuatoriana, iba a ser echado. ¿Habrá sido ese el motivo por el que no ganó Lasso? Posiblemente. Esta promesa de echar
Y mira, acá te la pongo del Con lo cual Telégrafo. el arresto inmediato. Un medio ecuatoriano, Sí. El Telégrafo. Guillermo Lasso, si llega a la presidencia, echará a Julian Assange de la embajada. Implicaría su inmediato arresto. Claro. Tiene orden de arresto en Londres. Y este señor, Julian Assange, es muy conveniente que esté refugiado, que haya alguna embajada en Londres que le dé refugio, porque desde ese refugio puede cada tanto mandarnos algún Wikileaks en fetas, de a pedacitos. Cuenta gota. No nos va a mandar todo lo que sabe de golpe porque sería sumamente inconveniente. Somos muy tontos como para manejar toda la verdad de golpe. La verdad nos la va tirando en el momento justo y necesario, cuando un Macri de golpe cree que puede hacer mucho, aparecen unos Panama Papers para decirle, mira, ojo con lo que querés hacer, ¿no? Cuando un Trump cree que se va a comer a los reptiles crudos con cuchillo y tenedor, aparece algo, sabemos lo que hiciste en un hotel Factor en de Moscú, control. ¿no? Factor de control. Claro, siempre aparece. Entonces, este Julian Assange es sumamente necesario y no por nada. Es una de estas cartas Illuminati de los años 90, Sí, del juego Wikileaks y Julian Assange. Pero otra nota como RT, Assange ahora, en venganza, ya perdió Lasso, salió a hablar Assange. Y Assange le pide al opositor Lasso que abandone Ecuador tras su derrota en las elecciones. El fundador de Wikileaks ha pedido al opositor Guillermo Lasso abandonar Ecuador en los próximos 30 días. ¿Quién es Assange para decirle a alguien dónde tiene que vivir o de dónde se tiene que ir? Y quizás tenga más apoyo del que vemos en una primera instancia. Y en realidad acá quizás la mejor frase para utilizar es la de disidencia controlada, le pongo un signo de interrogación, pero podría ser una disidencia controlada para controlar, como dijo Lenin, no el actual presidente electo, el Lenin original, que lo que tiene que hacer un buen revolucionario subversivo es controlar la acción y la reacción. Y en alguna medida la disidencia controlada es, como se sabe que al gobierno de Obama, a las propuestas de Hillary, a todos los gobiernos que estamos viendo, siempre va a haber una reacción en contra, bueno, que esa reacción en contra, que hasta puede llegar a sonar muy nacionalista, America First, como hizo Donald Trump, en definitiva y en última instancia, también es nuestro, desde el punto de vista de ellos, ¿no? Claro, que sea controlada. Mirá acá La Nación también cómo publicaba esto, ¿no? Julian Assange le da un mes al opositor Guillermo Lasso para que se retire de Ecuador, Y no nos sorprenda entonces que en estos 30 días empiecen a aparecer Wikileaks que tienen que ver con Guillermo Lasso, con su vida oscura de banquero, y por qué no, si este Lenin pretende hacer cosas revolucionarias para Ecuador, empiecen a aparecer Wikileaks también de este Lenin. Para controlarlo. Para controlarlo, ¿no? Yo le hubiera dado una patada y lo hubiera metido en cana a este Assange y lo hubiera torturado para que diga todo lo que sabe y hasta que nos cupa lo último que tiene escondido en la garganta, no paro, pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Sigamos. Clarín, 30 de marzo. Vamos a Venezuela. Infografía y claves para entender el nuevo capítulo de la crisis en Venezuela. Ahora lo mismo, pasa en Venezuela, pasan cosas también. Infografía y claves, ¿qué pasó en Venezuela, Adrián? Contanos un poco. En definitiva, ahí lo que creo que está la mejor forma de sintetizar el problema es que Nicolás Maduro no tiene ni remotamente la capacidad política que tenía su mentor Hugo Chávez. Para colmo tiene un pequeño problemita y es que durante todo el gobierno de Chávez el petróleo estaba a elevados niveles de valor como un commodity internacional muy buscado y hoy ha caído a uno de los niveles más bajos históricos y prácticamente Venezuela vive solamente del petróleo. Esto ha hecho que la capacidad de gobernar desde la izquierda de Nicolás Maduro sea muy baja, por decir prácticamente nula, y aún así, a pesar de todos sus discursos y su actitud,
sigue queriendo jugar según las reglas. Entonces, o jugamos según las reglas y aceptamos lo que dice, en el caso de ellos, la Asamblea Nacional, o directamente disolvemos el Congreso. Bueno, decidió disolver el Congreso, pero sin el apoyo ni el asesoramiento político necesario. Lo mismo le pasa a Trump todos los días, y la Corte Suprema, el Poder Judicial, lo obligó a dar marcha atrás y ha dado marcha atrás. En pocas palabras, mientras que Chávez tenía una capacidad de manejo muy interesante, especialmente en las relaciones internacionales, donde se colocó detrás y apoyando a Libia cuando estaba bajo ataque, Irán cuando estaba bajo ataque, tratando de desenmascarar las barbaridades que hacía y sigue haciendo Occidente. En Medio Oriente, cuando la antorcha, por así decirlo, la tuvo que tomar el señor Nicolás Maduro, ni siquiera puede gobernar en su propio país, porque el problema de Nicolás Maduro es su ideologismo extremo y su falta de idoneidad demuestran que no es un estadista. Esto que hizo Maduro, que fue una payasada, verdaderamente. Maduro lo mejor que puede hacer por Venezuela es generarse a sí mismo una salida ordenada. Así es. Y no esperar que la realidad se lo lleve puesto y el pueblo venezolano ese día va a sufrir mucho, como de hecho ya lo está haciendo. Pero esto no lo inventó Maduro, lo inventó Fujimori, el Menem peruano, le decíamos acá. Acá Clarín te pone el autogolpe de Fujimori y la obsesión por el poder total. La decisión del régimen de Nicolás Maduro se produce cuando faltan apenas 5 días para que se cumpla un cuarto de siglo del Fujimorazo. O sea, más o menos la gran Fujimori hizo Maduro. Pero como vos decías, Adrián, lo que contabas recién, y acá también lo está señalando Clarín, por ejemplo, Maduro negó que haya un autogolpe y dijo que hay plena vigencia de la Constitución, pero la nota que sigue ya empezó a darse cuenta de que las fuerzas internas venezolanas, como por ejemplo la Iglesia, estaban llamando a una desobediencia civil, y la otra nota ya habla de la comunidad internacional, que siempre es Estados Unidos, la cabeza de la comunidad internacional, señalando que esto no puede suceder en Venezuela, hasta que finalmente, como la nota que sigue, La Nación, Maduro da marcha atrás, ordena revisar las sentencias que disuelven el Parlamento y hagamos de cuenta que acá no pasó nada. La otra nota que sigue también, de ámbito financiero, dice lo mismo. La Corte renunció a asumir las funciones del Parlamento. Todavía el Parlamento no fue restituido, pero dio marcha atrás. Enrique, digamos lo siguiente. Parece Macri. Claro, lo que ha hecho Maduro es un Macri de izquierda, es un mamarracho total, le ha hecho perder toda credibilidad en el pueblo venezolano, realmente toda nuestra simpatía está con el pobre pueblo y sufrido pueblo venezolano, ha demostrado una incapacidad total para gobernar y realmente esto es gravísimo para Venezuela, porque si se va Maduro, como evidentemente se va a tener que ir porque no está capacitado para gobernar Venezuela, los que están esperando para asumir el poder son absolutamente, son los Macri y los Temer venezolanos, el señor López, el señor Capriles Radonsky, que encima ha manifestado un gran alineamiento con el sionismo y con el Estado de Israel, con lo cual, pobre Venezuela, reaccionen hermanos venezolanos, empiecen a trabajar despacito, porque se está haciendo en todo el continente, creen el proyecto Segunda República venezolano y todos juntos vamos a tener que ver cómo vamos resolviendo los problemas ante enemigos en común en forma desideologizada. El marxismo, leninismo, toda esa doctrina de izquierda, dejémosla en el siglo XIX y principios del siglo XX, porque desde entonces fue un fracaso total. Tengamos presente, sin embargo, que de la misma forma que el marxismo-leninismo a la cubana, a la Unión Soviética, fracasó por completo, sin embargo, la guerra psicológica y la psicología, llamémoslo así, del marxismo es lo que hoy perdura en el mundo. La globalización, aunque lo diga con otros términos, son los antivalores del marxismo aplicados a nivel global. Por eso, lamentablemente, los que siguen esta globalización son globoludos cósmicos. Y así como habló Trump diciendo, va de hombres en Venezuela, esto no puede ser, ¿no?
también habló Putin. No habló él en persona, habló a través de su asesora, de su cancillera, la vocera de la Cancillería. Pónemela la nota, María Zajárova. Qué buena que está, che, muy linda mujer, esta muy hermosa mujer. Vocera de la Cancillería, ¿no? Instando a los países a no intervenir en asuntos internos de Venezuela. Y es verdad, ningún país tiene por qué intervenir en asuntos internos de otro. No tienen derecho. Si es un país soberano, no hay derecho, punto. Claro, punto. Cero derecho. Pero bueno, esto pasaba en Venezuela. ¿Me permitís hacer un comentario sobre algo muy rápido antes de ir al siguiente punto? Y es que parte del problema es que hacemos de cuenta que hay democracia en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en México, en Estados Unidos y en toda la Unión Europea, pero no hay democracia. Y el error más grande es hacer de cuenta que algo es lo que definitivamente no es. Lo que hay es el poder del dinero imponiendo su voluntad. Entendámoslo. El poder público, el poder real debía estar ahí, que hoy no lo está, tal como lo hemos descrito, lo describió Enrique Romero en nuestro Cabildo Abierto del 31 de marzo próximo pasado, y en uno de los videos de plataforma PCR del 24 de marzo, que vamos a poner el link con este programa. Lo que necesita es la capacidad de ejecutar proyectos nacionales a largo plazo, pero hoy insistimos en seguir manteniendo una propuesta institucional que es del siglo XVIII y siglo XIX. ¿Por qué no empezamos a ingresar al siglo XXI como corresponde? Entendamos que hoy el poder está en el ámbito privado porque hemos visto el poder privatizado y empecemos a rediseñar nuestras instituciones para que estén capacitadas para contrarrestar el poder ilegítimo de minorías privadas que imponen su voluntad sobre la mayoría de una forma indirecta a través del poder del dinero. Tenemos que, de una vez por todas, atrevernos a generar el nuevo paradigma del siglo XXI, y eso no se hace mirando para atrás a Marx o mirando para atrás a Rothschild. Eso se hace mirando hacia el futuro, hacia lo que hoy la humanidad realmente necesita en el siglo XXI, con las tecnologías del siglo XXI y con los problemas del siglo XXI. Para eso está el proyecto Segunda República. Es una propuesta para todos los países del siglo XXI. Bueno, el país que sigue en esta primavera latinoamericana, sí. Latam, primavera Latam. Sí. Paraguay, Infobae titulaba: graves incidentes en Paraguay, manifestantes se incendiaron el Congreso y se enfrentaron a la policía. Qué bárbaro. Todo esto porque por un proyecto de ley que habilita la reelección presidencial, una cosa que le acordaron entre Lugo y Cartés, ¿no? Te pongo ahora La Nación. El proyecto de reelección presidencial desencadenó caos en Paraguay, incendiaron el Congreso y hay un muerto. Sí, lamentable. Me hace acordar a Argentina a principios del 2012. Sí. Pero bueno, se ve que hay una fuerza omnipresente en todos lados que no permite que nuestros países sean soberanos, ¿no? Tal cual. Acá de vuelta de Clarín tomada, hubo balas, gases, manifestantes tomaron el Congreso, incendiaron el edificio. Y se pelean siempre los pobres contra los pobres. La pobre policía que le ordenan reprimir, obviamente hay que hacerlo, no podés entrar e incendiar un edificio público, y los manifestantes que están exaltados, a menudo apretados por todos los problemas que sufren, y se empiezan a tirar tiros, balas, piedras unos contra otros, y son los pobres contra los pobres, siempre. La Nación habla de un diputado opositor que fue herido durante los enfrentamientos en Paraguay. Un diputado, entraron al Congreso a los balazos. Caos. Es caos Paraguay esta vez. Y bueno, y también a nivel las instituciones que intentan mancomunar a nuestras naciones latinoamericanas, siempre están dirigidas por una batuta de esas que no se las ve, un titiritero que maneja los hilos desde arriba, y en la OEA casualmente hubo un incidente con Bolivia, que a los bolivianos les quisieron mexicanear, los hermanos mexicanos, ya lo explicamos lo que quiere decir mexicanear, ¿no? En la Argentina. Pero bueno, le intentaron robar la presidencia
de una asamblea y Bolivia denuncia un golpe institucional dentro de la OEA. ¿No? La delegación de Bolivia denunció este lunes la usurpación de su papel en la presidencia de la Organización de Estados Americanos por parte de Honduras y la convocatoria ilegal de un consejo para abordar la situación de Venezuela. O sea que, claro, tomaron desde la OEA la iniciativa de sancionar a Venezuela de acuerdo a los dictámenes de Washington. Bolivia, que dentro de todo tiene un presidente con quien no estoy de acuerdo, pero que desde un punto de vista el ejercicio que hace de la soberanía de su país es bastante respetable. Inteligente, por eso dijo, no, pará, basta. Eso fue lo que pasó en la OEA. Y la última de nuestras naciones, la menos esperada, la menos conocida, la que más pasa por debajo del radar, la Guayana Francesa. ¿Qué pasa con la Guayana Francesa? La Guayana Francesa primero es una colonia. Si bien está en nuestro territorio sudamericano, limita con Brasil, es importantísima. El Centro Espacial Europeo, la sede del Centro Espacial Europeo, está en Kourou, ahí en Guayana Francesa. Bueno, está al borde de la explosión social. ¿Por qué? Y casualmente, como es una colonia, desde la metrópoli no le dan bola, arréglense, total ustedes son negros sudacas, no sé, je suis français, le dirán desde París, ¿no? Arréglense ustedes solos, y las cosas están bastante mal, o sea que no nos sorprendamos de un próximo estallido social en la Guayana Francesa. Lo mejor que podíamos hacer nuestra mancomunidad de países sudamericanos es exigir que Francia declare la independencia de esta nación sudamericana y deje de tener una colonia en Sudamérica, de la misma manera que los ingleses dejen de tener una colonia en Sudamérica con Malvinas y otra colonia en la península ibérica con Gibraltar. Porque la pregunta clave que le garantizamos que lo va a plantear el proyecto Segunda República siempre es que hace una colonia en nuestro territorio ya continental, como acaba de decir Enrique. Me gustaría, Enrique, darme unos minutitos para hacer una recapitulación de un par de temas. Hemos visto el caso de Ecuador, hemos hablado de Julian Assange, podríamos agregarle también Edward Snowden, que también nos va dando información súper confidencial, pero con cuentagotas. Tengamos mucho cuidado, y en esto casi sería un mensaje oficial del proyecto Segunda República, con la disidencia controlada. Les voy a decir por qué. De la misma forma que un ataque de bandera falsa es un ataque de violencia física, Pearl Harbor, el Golfo de Tonkin en la guerra de Vietnam, el 11 de septiembre, un ataque de gran violencia física para justificar otro tipo de guerra, la contrapartida es en la guerra psicológica la disidencia controlada. Antes que realmente surja un grupo auténticamente nacional, patriótico y identificado con el país, proteccionista de los intereses de ese país, lo hago yo, estoy hablando como si fuera el enemigo, lo hago yo y lo llevo a un callejón sin salida. Con lo cual, la mejor sugerencia que viene desde el proyecto Segunda República es no crea en nadie porque lo diga alguien que a usted le puede caer simpático o no. Nos incluimos nosotros. No crea nada de lo que nosotros le decimos meramente porque se lo decimos o porque usted acompaña este programa, cosa que agradecemos. Verifique todo. Piense si lo que se le está diciendo cuaja o no. Piense si hay un modelo de pensamiento. Por eso nosotros hemos hablado siempre, y es la base del proyecto Segunda República, los 5 pilares. Visite nuestro sitio www.proyectosegundarepublica.com.ar, que ahora está mucho más lindo, ha sido rediseñado por militantes jóvenes espléndidos. Fíjese que todo lo que decimos y todo lo que proponemos desde este programa, desde nuestros cabildos abiertos, de todas las instancias en las cuales nos comunicamos con el público, si es coherente, consistente con los 5 pilares que estamos proponiendo, porque si no podemos caer en la trampa de creer que Donald Trump es la oposición, no, es disidencia controlada. Lo vimos la semana pasada, que Geert Wilders de Holanda es la oposición, no, es disidencia controlada. Quizás esté pasando lo mismo con más de un nacionalista y desde luego con el señor Assange. Por eso, investigue a fondo, no confíe en nadie, piense con el cerebro propio y no con el ajeno, y le podemos sugerir una forma que sería una suerte de antídoto.
vaya generando lo que nosotros llamamos pruebas ácidas. O sea, fíjese los puntos claves y si quien le está hablando como una supuesta oposición pasa las pruebas ácidas. Nosotros ya lo dijimos en torno a Donald Trump. Dijimos que en torno a Donald Trump, desde el punto de vista del resto del mundo, hay 3 pruebas ácidas. ¿Qué va a hacer con el Banco de la Reserva Federal? Que es absolutamente la base monetaria y financiera de este sistema del unipolar. Si se va a subordinar o no a Israel y si va a decir la verdad respecto de lo que realmente pasó en ese mayor ataque de bandera falsa de la historia de la humanidad que se llama el 11 de septiembre del 2001. Hasta ahora el puntaje de Trump es muy malo. En la Reserva Federal ni se habló del tema. Respecto de Israel, una subordinación repugnante, estoy hablando del gobierno Trump, y respecto del 11 de septiembre ni se toca el tema. Con lo cual, evidentemente, Donald Trump, cada día que pasa, cada hora que pasa, está demostrando que fue una mera disidencia controlada. Y respecto de la República Argentina, y podría decir también del continente, fíjese si lo que acabo de decir, si hay coherencia entre el discurso que se da sobre temas puntuales con un modelo básico mundial de interpretación del mundo, que es lo que nosotros venimos diciendo y explicando y exponiendo desde hace años en distintos medios. Vea cuál es la actitud de quien le habla y quien le acerca una propuesta política respecto del Estado soberano, si lo defiende o no. Vea cuál es su actitud respecto y su posición respecto de la moneda soberana como una alternativa al endeudamiento público permanente. Fíjese en el caso de Argentina si propone investigar la deuda externa, que es absolutamente un capítulo de crimen, de robo y de hurto total del bien común del trabajo argentino, o si es realmente hay una voluntad de investigación. Vea quiénes lo apoyan y lo financian. Incluso investigue no solamente quién apoya una propuesta política, sino quiénes son sus enemigos, quienes los odian. A menudo a los hombres y a las mujeres se los conoce más por sus enemigos incluso que por sus amigos. Y vea cuáles son sus valores y actitud ante las terribles perversiones que hoy dominan el mundo. El relativismo moral, el materialismo, la perversión de las instituciones tradicionales, cuál es su actitud respecto de la familia, el aborto, la decadencia y la perversión sexual, la pederastía. Analice eso, piense con su propio cerebro y ahí entonces sí, diga si esa persona o ese grupo merece su apoyo o no. Y no se enoje consigo mismo si usted dice, sí, pero yo lo voté a Macri o la voté a Cristina. No importa, errare humanum est. Pero el drama es cuando uno persiste en el error. Bien, esto fue todo por esta semana. Ha sido una linda semana. Estamos muy contentos con todo lo que hemos hecho en el Cabildo Abierto, en la caminata. Vea los videos que hemos hecho, vea el Bloque Nacional, usted si está desde el exterior argentino. Sí, esta vez lo recomendamos en serio, vean el Bloque Quiere Nacional. saber qué estamos haciendo acá en Argentina, véalo al Bloque Nacional. Y la semana que viene estaremos acá. Así es, porque ese Bloque Nacional hasta puede llegar a ser un preanuncio de lo que podemos hacer en Colombia, en Chile, en México, en Uruguay, en Brasil y, ¿por qué no?, en España. Gracias a todos, hasta la próxima. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado.